El título de la enseñanza, para quienes están tomando nota, es Cristo proclamado a fin de presentar a todo hombre perfecto. Cristo proclamado a fin de presentar a todo hombre perfecto. Si hay un pasaje en la Biblia que me llame muchísimo a mí la atención, que me gusta y que he guardado en mi corazón, porque refleja mi condición caída en la que yo me encontraba realmente, es el pasaje que encontramos que nuestro Señor Jesucristo, que nos narra la Escritura en los Evangelios, en Marcos capítulo 5, cuando nos habla del endemoniado gadareno. No sé si usted lo recuerda. Pero ahí nos deja ver que había este hombre, era un hombre que estaba por allá, por los lugares, digamos, de los sepulcros y todo. Y es interesante que me gusta como lo describe Marcos. Y Marcos en el capítulo 5, versículo 4, deja ver cuál era la condición de este hombre. Y dice en Marcos 5, 4, que este hombre por muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Dice que andaba de noche y de día entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Pero lo interesante y lo precioso es que dice que cuando nuestro Señor Jesucristo bajó de la barca, este hombre corrió hacia él. Y el versículo 15 me describe lo que el Señor hizo. Lo libera completamente de ser un hombre endemoniado. Y mira ahora lo que dice la Escritura en el versículo 15, dice: vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, y el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y vemos un contraste aquí. Primero es un hombre endemoniado, un hombre completamente perdido, un hombre muerto, ¿sí?, en su condición caída. Y posteriormente encontramos que cuando el Señor Jesucristo, este hombre se encuentra con Cristo, ahora es transformado, ahora es liberado, ahora es renovado en su entendimiento. Pero me encanta el versículo 15 que dice que vieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, tiempo pasado, sentado, vestido y en su cabal juicio. Tres características que muestran a este hombre en una transformación completa. Nos dice que ese hombre estaba sentado, no estaba enloquecido, que estaba vestido, no andaba desnudo como cuando estaba endemoniado, y dice que en su juicio cabal, es decir, tranquilo y calmado. Y eso es lo que hace Cristo Jesús en un hombre cuando esa persona se encuentra con Jesucristo. Y creo que lo mismo sucede con Pablo acá, cuando Pablo nos deja ver, a modo de la Escritura, aquí en Colosenses, en el capítulo 1, los versículos 28 y 29, nos dejan ver claramente que el hombre solamente tiene una esperanza verdadera para cambiar, y se llama Cristo Jesús. Es decir, que ningún hombre sin Cristo puede llegar a ser lo que realmente es, porque en Él y solo en Él puede ser formado a la imagen del Cristo encarnado. Y es por eso que nosotros vamos a ver en esta mañana la necesidad que tiene cada creyente de comprender la Escritura para llevar una vida conforme al designio de Dios. Y antes de leer la porción de la Escritura, quiero que me acompañe, por favor, y en oración. Y lo pongamos en manos del Señor. Padre, te damos gracias, amado Dios, porque nos concedes la vida en esta mañana. Gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos en este lugar, Señor, de abrir las Escrituras, Señor, y quienes creemos que ella es tu palabra,
santa, pura, limpia, perfecta, suficiente, inerrante. Señor, haga el efecto en nuestras vidas de renovar nuestro entendimiento, Señor, y establecer cada vez más y más ese fundamento que es Cristo Jesús en nuestra vida, para confiar, para esperar en que un día nos veremos con Él en la gloria eterna. O por qué no, si es tu propósito y tu voluntad, en nuestro tiempo de vida, Señor, velo a Él venir por su iglesia. Padre, gracias por este tiempo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros miramos la Escritura, realmente nos vamos dando cuenta de que el apóstol Pablo viene de manifestar el beneficio que Dios había concedido en gracia, favor y misericordia a los creyentes. El versículo 27 del capítulo 1, si tú lo ves, dice que Dios a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. Es decir, no es para todo el mundo, solamente para que los que Dios les ha concedido conocer. Y la palabra conocer viene, ¿sí?, de la palabra que realmente nos deja ver que es algo de una comunión de intimidad, que es epignosis. Gnosis del conocimiento, pero aquí está compuesta por otra porción que es la epignosis, un conocimiento de intimidad. Es la misma palabra que se utiliza cuando Adán y Eva, dice la Escritura, que se conocieron, es decir, que tuvieron relaciones. Entonces, ese tipo de conocimiento de intimidad es el que nos habla aquí la Escritura del conocimiento de Dios. Y dice que solamente a estos, a los que Dios les quiso dar a conocer, les reveló a Cristo. Observa que el versículo 26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto, está diciendo Pablo en ese momento a la iglesia en Colosas, desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, lo que Dios había hecho, lo que Dios ha hecho, de revelarle, de abrirle los ojos del corazón, los ojos del entendimiento a estos hombres, para que conocieran el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, en el que Dios había prometido por medio de sus profetas que enviaría al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso sucede también para con nosotros. Ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios, ninguno de nosotros tenemos interés en Dios, ninguno de nosotros queremos caminar con Dios en lo humano. Seamos religiosos es otra cosa, pero realmente que tengamos un interés en caminar con Dios, no, porque la Biblia lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces nadie puede creerse que yo soy santo delante de Dios, que es que yo sigo al Señor. No, eso es una mentira, es un engaño de Satanás, ¿sí? Porque si tú vas a Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 18, dice, no hay temor delante de sus ojos. O sea, delante de los ojos del ser humano no hay temor para con Dios, a menos de que Dios, en su poder, en su magnificencia, en su grandeza, en su misericordia, en su gracia, le conceda abrirle los ojos del entendimiento. Y eso es lo que dice aquí Pablo. Les dice, a estos Dios quiso, mira la Escritura por favor, dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Era un misterio, algo que estaba velado, que no se había revelado. ¿Cuál era el misterio? Que es Cristo entre ustedes, la esperanza de gloria. Es decir, cuando Dios abre los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, y nos damos cuenta que necesitamos a Cristo Jesús, que mi condición caída y pecaminosa no me permite estar delante de Dios, que yo puedo sentirme un justo, que yo puedo creer que soy bueno, pero que a la hora de la verdad delante de Dios no es así. Porque mi opinión o la opinión que otros tengan de mí me puede hacer pensar de que yo soy justo delante de Dios, que soy una buena persona, pero eso es un moralismo, y el moralismo no me permite, no me sirve para estar bien delante de Dios. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y es interesante porque esto tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con lo que hay en el corazón del ser humano. Pero es interesante que Pablo está haciendo un énfasis acá y dice que a estos, ¿a quiénes?
a los santos, a sus santos. Mira que dice el versículo final en la parte del 26, que ahora ha sido manifestada a sus santos. ¿Cuáles santos? Los que Dios desde el pasado eterno amó y escogió. ¿Para qué? Para que ellos le conocieran. Y observa el versículo 27, dice, a sus santos, quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entre ellos estaba, por supuesto, Pablo. Entre ellos estaban los hombres que Dios les reveló y les mostró a Cristo Jesús. Y observa entonces que él dice que es Cristo entre ustedes, la esperanza de gloria. Pablo les está diciendo, hay una esperanza de gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar realmente. Ahora, iglesia, lo más grande, lo más maravilloso que le puede llegar a pasar a una persona no es ganarse la lotería. No es tener una pensión que le dé tranquilidad el resto de su vida. No es tener dinero para comprar casas y carros y todo ello. No. Lo más grande y maravilloso que le puede pasar a una persona en toda su existencia terrenal es tener el privilegio de conocer al único Dios vivo, santo y verdadero, y a Jesucristo su Hijo, que es Señor y Salvador. Mira el versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, antes no se conocía a Cristo. Antes de todo esto, ¿sí?, había una promesa de que Dios enviaría un Salvador, alguien que redimiera a la humanidad después de haber pecado, de haber caído en Adán y Eva en pecado. Génesis capítulo 3, versículo 15, nos muestra que la humanidad quedó completamente apartada de la gloria de Dios, pero Dios prometió un Salvador en Génesis 3:15. Y ahora entonces se da el cumplimiento. Y lo que Dios hace, abriéndole los ojos del entendimiento a Pablo, es mostrarle que es Cristo Jesús, el Redentor, el que Él había prometido. Y observa que entonces Pablo está declarando que es Cristo al que Él proclama entre los hombres. Observa el versículo 28 y dice, a Él, es decir, a Cristo, nosotros proclamamos. Es a Cristo al que nosotros proclamamos, está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo entonces está declarando que él proclama a Cristo entre los hombres. Deja ver que el primer lugar había comprendido el llamado que Dios le había hecho a él. Si tú miras en el contexto de este capítulo, observa el versículo 14 que él dice, ahora me alegro en mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, Pablo entendió primero el llamado, el encuentro que él tuvo con Jesucristo, donde Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque Cristo le está diciendo, cuando tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y Pablo tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Cada persona necesita tener un encuentro personal con Cristo. No solamente escuchar de Cristo, no solamente oír hablar de Cristo, sino que tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. Porque cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, se da cuenta de toda su condición completamente y de su necesidad de un Salvador. Fue lo que le pasó a Pablo. Pablo describe en Filipenses capítulo 3 que él era un hombre religioso, que él era un hombre preparado, que él venía de un gran maestro realmente, de un fariseo que lo había preparado desde los 12 años, que era un hombre que tenía mucho conocimiento intelectual de la ley, pero que a la hora de la verdad, nada de eso le servía. Se dio cuenta de que su condición lo llevaría a una eternidad sin Dios. Pero Pablo reconoce delante de nuestro Señor Jesucristo que necesita a Cristo Jesús. Y entiende el llamado. Y por eso él escribe aquí en el versículo 25, dice, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. Con un fin. ¿Cuál fin? Dice él. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Ya lo estudiamos en la semana pasada. Pero lo que hay que predicar precisamente es a Cristo
proclamado. Es decir, debemos proclamar a Jesucristo. Pero cuando hablamos de proclamar, de predicar o de proclamar a Jesucristo, tenemos que hablar del Evangelio. Tenemos que decir realmente cómo Dios ha determinado que todos los hombres realmente están bajo la condición caída y pecaminosa, que todos necesitan un Salvador y que Dios mismo ha puesto a ese Salvador, que se llama Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice en el versículo 27, a este proclamamos entre los hombres. Y lo que Pablo ahora está dejando ver es que él está obedeciendo a la instrucción que Dios le ha dado. Observa que él dice en el versículo 25, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, o sea, como Dios gobierna, como Dios maneja, como Dios establece. Una persona cristiana, lo vimos hace 8 días, todo creyente, toda persona nacida de nuevo, toda persona regenerada en su entendimiento, en su comprensión, que ha nacido de nuevo, ¿sí?, recibe un don que Dios le entrega para ponerlo al servicio de la iglesia, del cuerpo. Es decir, debe entender su llamado. No puede vivir solitario, no puede vivir aislado, debe vivir unido a la iglesia. Entonces Pablo hace mención de ello hacia él y dice, fui hecho ministro, ¿para qué? A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Final del versículo 25. ¿Qué le tocaba hacer a Pablo? Versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones. Lo que Dios le reveló, lo que Dios le mostró a Pablo, lo que Dios le enseñó que Cristo era realmente, entonces era lo que él tenía que salir a anunciarle a quién, a los gentiles, es decir, a nosotros. Obviamente nosotros no estábamos en esa época, pero todo aquel que no era judío, toda persona que no es judía se conoce como gentil. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que era solamente la salvación para ellos y que ellos son el pueblo escogido de Dios y que ellos realmente eran realmente los únicos que tenían la salvación. Pero cuando estudiamos las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, como Efesios, como estamos estudiando Colosenses, nos damos cuenta que Dios ha extendido el Evangelio y lo ha abierto para todos. Pero también aquellos que no quieran escuchar el Evangelio, aquellos que se nieguen al Evangelio, aquellos que rechacen el Evangelio, pensando en que su religión los va a salvar, aquellos que piensan que realmente es más importante pertenecer a una religión porque nacieron en ella, ¿sí?, porque sus padres nos llevaron sin entender absolutamente nada, entonces, bueno, esos también van a recibir condenación. En esta semana estaba con un joven y en mi corazón me he propuesto que toda persona que me dé papaya le voy a presentar el Evangelio. Le voy a compartir el Evangelio. Y llevaba un joven hacia un evento en el carro y empecé a hablar con él. Y él me dijo, no, pero es que mira, yo soy católico. Y le dije, sí, ok, te felicito, qué bueno que seas católico. Pero si tú eres católico, pero no entiendes quién es Cristo Jesús y no sabes qué es Cristo Jesús realmente, ¿para qué vino Cristo Jesús? Entonces en tus pecados vas a morir. Y él quedó como, ¿cómo así? No, pero es que mi novia es cristiana y ella me ha invitado a la iglesia. Y yo he ido con ella, ¿sí? ¿Y cómo te ha parecido? Bueno, bien, me gusta mucho, como bonito. Ah, sí, podrá ser bonito, pero vas a morir en tus pecados si tú no te arrepientes realmente de tu condición caída y pecaminosa. Entonces le dije, la iglesia de Cristo no es un lugar bonito. La iglesia de Cristo no es un lugar donde tú te sientes bien. La iglesia de Cristo son los escogidos y llamados por Dios para que le rindan el tributo de adoración, reconociendo realmente que ellos son pecadores y que solamente en la gracia que Dios ha concedido en Cristo Jesús pueden ser redimidos de sus pecados. Lo interesante es que me vi después con él y me dijo, ¿cuándo seguimos hablando un poco más de lo que me estás compartiendo? Es el poder de Dios, es la gracia de Dios. Y es precioso. Yo no estoy diciendo que él ahora es salvo. No le he presentado realmente el Evangelio como es. Pero lo interesante es que acá dice, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. El misterio, de este misterio entre los gentiles que es Cristo. Lo primero que Pablo hace es proclamar a Cristo, es decir, anunciar. Observa que Pablo dice, en nuestra versión dice proclamar, en la versión Reina Valera dice anunciar, que implica el hecho de presentar el Evangelio de Dios a los hombres para que primeramente ellos lleguen al conocimiento de Dios, crean, se arrepientan y sean salvos.
No podemos comprender que Pablo diga que él proclama o que él anuncia sin presentar el Evangelio. A mí me sorprende cuando la gente dice, ay, bonita la enseñanza, pastor, muchas gracias. Pero yo no estoy aquí para que tú me digas que es bonita la enseñanza. Yo estoy aquí para que, si el Señor lo permite, te deje ver tu condición caída y cuánto necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo Jesús. Porque si hoy partes de este mundo, entonces irás a una condenación eterna. Porque Dios te extendió su gracia al permitir que escucharas el Evangelio, pero no le prestaste atención y lo pasaste por alto, entonces irás a una eternidad sin Dios. Entonces, cuando Pablo está hablando acá de proclamar a Cristo, de anunciar a Cristo, la palabra en el griego es katagelo, está implicando el presentar el Evangelio de Dios a los hombres. Que, como ya lo mencioné, para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, que conozcan, que comprendan que Dios es santo. Y que como Dios es santo, está separado del pecado. Y que como Dios es santo y está separado del pecado, ningún ser humano puede acercarse a Dios. Pero que Dios, en su gracia, favor y misericordia, ha colocado a Cristo Jesús como el intermediario entre Dios y el hombre para acercarlo a Él, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ningún hombre puede entonces ser cambiado interiormente sin antes ser regenerado. Si usted recuerda, en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Nicodemo se le acerca al Señor Jesucristo y va y le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que haces no las puede hacer alguien si no viene de parte de Dios. Y el Señor le contestó, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Nadie, cuando el Señor Jesucristo habla de nacer de nuevo, significa una regeneración. Cada ser humano necesita ser regenerado en su condición, porque está muerto en sus delitos y pecados. Si tú vas a Filipenses capítulo 1, versículo 10, te darás cuenta que Pablo está orando, ¿para qué? Para que Dios le conceda la comprensión del amor de Cristo a las personas, ¿sí? Y dice, para que crezcan para que el amor de ellos abunde más y más en conocimiento y entendimiento, para que escojan lo mejor. No es solamente escuchar de Jesucristo. Pablo está diciendo, tienes que conocer quién es Jesucristo. Tienes que saber que Cristo pagó un precio muy alto en la cruz, que con su propia sangre derramada lavó los pecados de todos aquellos que en Él ponen su confianza. Y que ese derramamiento de su sangre es suficiente. ¿Para qué? Para ser aceptado por Dios. Entonces, Pablo dice en Filipenses, pido que el amor de Dios abunde más y más en conocimiento y entendimiento, para que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Jesucristo, que lleven fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Es decir, nadie puede llevar un fruto de justicia si no es por medio de Jesucristo. Y lo que Pablo está mencionando acá entonces es que cuando él habla de que a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, ahora tenemos entonces ver que todos aquellos que se les ha presentado el Evangelio, que se les ha anunciado el Evangelio, podríamos entonces decir que toda esta audiencia de alguna manera ha escuchado el Evangelio. Y si lo han creído de corazón, adquieren una responsabilidad que implica parecerse a aquel que los llamó. Es decir, a aquel que se convierte en un discípulo. Nosotros decimos, somos cristianos, esta es una iglesia cristiana. Eso tiene una implicación muy grande. ¿Por qué? Porque significa que nosotros predicamos a Cristo en primer lugar. En segundo lugar, que seguimos a Cristo, que somos seguidores del Maestro de Cristo, que declaramos y confesamos que realmente Él es nuestro Señor.
Pero también entonces, una cuarta implicación ahí, es que debemos parecernos a Cristo. Porque nadie ha visto a Cristo, en esta época nadie ha visto a Cristo. Usted está aquí escuchando hablar de Jesucristo, pero usted no lo vio, y yo tampoco. Entonces, ¿cómo lo voy a conocer? Por lo que usted ve que Dios está haciendo en nosotros. Y realmente lo que llenaba de entusiasmo a Pablo era anunciar a Cristo, el cual había hecho tanto por él. Es decir, la pasión y el deseo de Pablo de hablar de Cristo era porque Pablo sabía que Cristo se había colocado en su lugar, que Cristo era su Salvador, que Cristo derramó su propia sangre para alabarlo a él y ponerlo en un lugar de justo, de redimido. Por eso Pablo utiliza aquí la palabra anunciamos, que significa declarar en público una verdad o un suceso en su totalidad. Y eso es lo que nosotros hacemos, hablar, y no nos apenamos. El Señor Jesucristo dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no se atreven a decirle a nadie que son cristianos. Los únicos que saben que son cristianos son los que los ven dentro de la iglesia. Y ahora ni siquiera dentro de las iglesias. Hay gente que le fascina las iglesias grandes. 300, 500, 1000 personas. Porque así como entraron, salieron. Nadie los conoce. Nadie conoce sus vidas. Nadie sabe su estilo de vida. Y a nadie le cuentan. De pronto se encuentran y dicen: oye, ¿te viene una iglesia cristiana? Sí. De vez en cuando voy por allá. Esos no son cristianos. Porque cuando nosotros encontramos acá el término anunciar, se trata de un término general que no se limita simplemente a una predicación formal, sino que realmente es el anuncio, como Pablo lo comprendía, en dos aspectos. Escúchalo bien. Número 1, amonestación. Y número 2, enseñanza. Y es lo que encontramos ahí en el texto, observa. Porque Pablo dice: a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Qué juego de palabras tan maravilloso que Pablo hace aquí. Lo primero que dice, anunciando a él, o sea a Cristo, dice amonestando a todos los hombres. Y tal vez usted está ahí sentado diciendo: ya no me gustó esto. Amonestando porque usted sabe lo que significa la palabra amonestar. Y la palabra amonestar denota un consejo de ánimo dirigido contra el pecado y contra el juicio que esto acarrea. Es decir, tenemos que decir: usted y yo, todos los que estamos en este lugar, somos pecadores. Y usted y yo, si no nos arrepentimos, vamos a ir a una condenación eterna. Y usted y yo, según la Escritura, en nuestra condición natural, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y usted y yo no tenemos comunión con Dios. Y puedo seguir diciéndole, y seguro que usted va a decir: ¿qué es esto? Yo no vine aquí para que me dijeran todas esas cosas. Esa es la amonestación de la que Pablo está hablando aquí cuando dice que proclamamos a Cristo. A Él nosotros proclamamos, dice Pablo. A eso hemos sido llamados. A proclamar a Cristo. Amonestando a todos los hombres. Observa la palabra amonestando a todos los hombres. Es decir, es una responsabilidad que corresponde, escúchalo bien, y eso de pronto te va a dar un poquito de tranquilidad, especialmente a los líderes espirituales. Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 31, describe así su ministerio. Él dice: por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando tú llegues a una iglesia, cuando tú escojas un lugar, si no recibes amonestación, olvídate de ese lugar. Necesitas ser amonestado. ¿Y por qué necesitas ser amonestado? ¿Sabes por qué? Porque es necesario que se te esté enseñando tu condición caída y pecaminosa. Si tú recuerdas, en 2 Timoteo, capítulo 2, lo leímos. El versículo 10, Pablo dice: todo lo soporto por amor de los escogidos.
para que ellos también lleguen al conocimiento de la verdad. Voy a buscarlo en la escritura. Versículo 10, exactamente, dice: por tanto, puede ser en conclusión, o por consiguiente, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto, dice Pablo, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Ahora mira el versículo 25 de ese mismo capítulo. Voy a leerlo desde el 24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si al caso, ojo a esa palabra, por si al caso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. El arrepentimiento está ligado al conocimiento de la verdad. Cuando yo conozco la verdad, se produce un arrepentimiento en mi vida, porque veo mi condición. Si tú vas a un lugar o vienes a un lugar como esos y no se te está amonestando en tu condición caída, algo está mal. Porque es responsabilidad también de cada creyente amonestar al hermano si lo ve que no está caminando de la manera que la palabra de Dios lo alinea, lo designa. Tenemos esa responsabilidad. Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica, escúchalo bien, le dijo: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15, si estás tomando nota. En este mismo libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 16, observa lo que Pablo describe: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice, iglesia? Veo que muchos no quieren mirar la escritura, pero bueno, esa es su responsabilidad. Mira lo que dice la escritura. ¿Qué dice? En abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La amonestación es bíblica, iglesia. La amonestación tiene que ver con nuestra manera de vivir. En el sentido de, ¿estás viviendo acorde a la palabra? ¿Estás viviendo a lo que Dios demanda en su palabra? ¿Estás obedeciendo a la instrucción que Dios te está dando? Pablo expresó con gran convicción realmente que los romanos estaban llenos de bondad, dice, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ve Romanos capítulo 15, versículo 14. Y sabes una cosa, a modo de sugerencia, cuando tú vas a la escritura, tú estás yendo a lo que Dios dice, no a lo que el pastor está diciendo, no a lo que el predicador está diciendo, sino estás yendo a mirar que verdaderamente la escritura sí dice eso. Romanos capítulo 15, versículo 14, observa que dice: en cuanto a ustedes, Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. O sea, llega un momento donde nosotros tenemos la capacidad para exhortarnos los unos a los otros, porque una amonestación es una exhortación. Y si un creyente, por ejemplo, está en pecado, los otros creyentes tienen la responsabilidad de amonestarlo en amor y mansedumbre, con el fin de que abandone su pecado. Mira 1 Corintios, que está al lado de Romanos. 1 Corintios, por eso me gusta mucho la Biblia, porque yo puedo ir a la escritura, moverla, y voy aprendiendo dónde está ubicado cada libro. Y en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 14, observa que dice: no les escribo esto para avergonzarlos. La amonestación no es para avergonzar. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. El verdadero amor amonesta. El verdadero amor realmente llega para que pueda ser edificado. La Biblia dice: hay heridas fieles que sanan. ¿Sí?
Y eso es importante. O dice también la Escritura, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. No, es que yo lo amo mucho, entonces mejor no le digo nada. Bueno, déjalo ahí, no le digas nada. Y realmente se perderá en la eternidad. Iglesia, amonestar significa prevenir. Amonestar significa estimular. Amonestar significa animar. Y en realidad, de hecho, uno rogaría a la gente que se reconcilie con Dios como lo hizo Pablo. Acuérdate que Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, él dice que es Dios por medio de nosotros rogando que se reconcilien con Él. La predicación de nosotros debe ser una predicación que te lleve a ti a reconciliarte con Dios, no conmigo. No me mires a mí, ni sientas rabia contra mí, ni nada de eso. Sino que te reconcilies con Dios, porque eso es lo que dice la Escritura. Reconcíliate con Dios, reconciliados con Dios. Y aún, mira, un clamor de estos, hay veces es hasta con lágrimas, como nos lo dice la Escritura. Lo que Pablo hacía aquí era que su predicación sobre Cristo era una maravillosa combinación del verdadero evangelio junto con una presentación más afectiva. Es decir, había un amor. Les mostraba su condición caída y pecaminosa, pero a la vez les estaba diciendo, mira, por favor, ponte a cuentas con Dios. Mira lo que Pablo le escribió a los colosenses, por favor, si le prestas atención. Pablo dice, pero fuimos amables en medio de vosotros, como cuando una nodriza acaricia a sus propios hijos. Así, estando tiernamente anhelosos de vosotros, con agrado compartimos con vosotros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy amados. Sabéis como al modo que un padre, tratando con sus propios hijos, así fuimos, amonestando a cada uno de vosotros y confortando y testificando a fin de que vivieseis vidas dignas de Dios, que os llamó a su propio reino y gloria. Es decir, la exhortación o la amonestación de la que Pablo está mencionando aquí es una amonestación que es bíblica, una amonestación que te está diciendo debes siempre estar alineado con la palabra de Dios y debes vivir de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Observa que el versículo 28 en esa primera parte Pablo dice amonestando a todos los hombres, y observa que él no deja como separado, sino que está unido. Dice enseñando a todos los hombres, es decir, amonestando, y luego sigue con enseñando, que se refiere a impartir la verdad. Se refiere a que yo te voy a amonestar, pero con la verdad, con la palabra de Dios, es decir, a lo que nos insta la Escritura. Y es también la responsabilidad de cada creyente. Ya lo hemos visto acá en el versículo 16 del capítulo 4, del 3, cuando dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Cada uno de nosotros está llamado, no solamente el predicador, a tener la palabra de Dios en abundancia, sino que cada creyente, cada persona que Dios ha traído, que Dios ha llamado a salvación, debe abundar la palabra de Dios. Eso es la gran comisión. Ustedes recordarán en Mateo capítulo 28, versículo 20, que el Señor Jesucristo dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado o que os he mandado. Es en especial la responsabilidad de los líderes, iglesia. Pero si el liderazgo no lo hace bien, no implica que la iglesia no lo haga bien, los hermanos. Pero también es una responsabilidad para nosotros enseñar, pero es una responsabilidad para ti aprender, mi amado. Por eso nosotros en el liderazgo estamos preocupados por llevar a cabo cursos, desarrollarlos. No podemos traer a nadie con cadenas, no podemos atarlos. Solamente les decimos: mire, ahí este curso. Animamos a las personas a que se inscriban, a que estén ahí aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el llamado. Primera de Timoteo 3:2 nos dice: pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Apto para enseñar. Es decir, la persona que se para acá
debe ser una persona que Dios le ha dado el don para enseñar. Pueden haber hermanos que quieran, pero si Dios no les ha enseñado, no les ha dado el don, no es el llamado, no lo pueden hacer. Jesús mismo realmente enfatizó que había venido a enseñar lo que el Padre le había enseñado. Acompáñame a Juan, capítulo 8. Ese capítulo es espectacular realmente cuando uno mira en el Evangelio según San Juan. Para mí todos los capítulos son espectaculares. Esa es la maravilla de la Biblia, esa es la hermosura de la palabra de Dios. Pero mira que en Juan, capítulo 8, están los hombres orgullosos, los hombres jactanciosos, los hombres que creen que no necesitan de nadie, que ellos pueden estar en su propia opinión, como dice Proverbios. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más espera de un necio que de él. Lo que más me preocupa a mí es cuando encuentro hombres que son sabios en su propia opinión, que ellos quieren estar hasta por encima de la Escritura, que lo que ellos piensan es lo correcto, no lo que dice la Escritura. No se dejan confrontar. Es como pararse frente a un espejo sucio y llenarlo de barro. ¿Para qué? Para no ver su condición en la que se encuentra. Eso es lo que el hombre hace cuando toma su propio pensamiento y lo pone por encima de la palabra de Dios. Ahora esa es la condición caída del ser humano. Él quiere poner su propio pensamiento. Usted puede estar escuchando aquí la Escritura y usted puede estar pensando, no, a mí eso no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sabes una cosa, tienes un problema, porque si no lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo la Escritura, literal, entonces estás enfrentando a Dios. Y cuadrarás con el cuentas, no conmigo, sino con Dios. Observa el versículo 24 de Juan capítulo 8. Voy a tomarlo desde el 21. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24, presta la atención. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Versículo 25. ¡Qué pregunta! ¿Tú quién eres? Hay mucha gente así con Jesús. ¿Quién es él? ¿Tú quién eres? Le preguntaron. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Versículo 27. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, es decir, cuando me lleven a crucificar, dijo el Señor Jesucristo, entonces sabrán que yo soy y que yo no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me las enseñó. Es decir, Jesús vino en obediencia al Padre para enseñar lo que el Padre le había enseñado a él. Nosotros tenemos que hacer absolutamente lo mismo, iglesia. Tenemos que enseñarle a las personas lo que nosotros hemos aprendido. El problema es que no podemos enseñar cuando no sabemos algo. O terminamos enseñándole como muchos que quieren dárselas de que enseñan y que saben, enseñando cosas erradas. Y lo fascinante es que hay gente que le fascina que otros le hablen y dice, pero están errados en lo que están diciendo. No, pero les fascina. Bueno, la Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses que Dios le dio un espíritu de engaño para que creyeran en el engaño. No nos metamos en esa parte. Pero lo que quiero compartirles, mis amados, es que amonestar y enseñar son dos responsabilidades que deben ejercerse con toda sabiduría. Observa el texto como lo dice Pablo sabiamente. Amonestando a todos los hombres y enseñando ¿a quién? A todos los hombres. ¿Cómo? Con toda sabiduría. Con toda sabiduría. Y este es el contexto más amplio del pasaje. Con toda sabiduría. La sabiduría es el discernimiento práctico
la comprensión de los principios bíblicos que son aplicados a cada conducta santa. Ahora, ese es un proceso. Y el modelo permanente del apóstol Pablo en su ministerio precisamente consistía en unir la enseñanza y la exhortación. Enseño, exhorto. ¿Ya hiciste esto? ¿Ya cambiaste? Lastimosamente hay personas que no les gusta eso en la iglesia. Pero usted me exige, pero es que usted me pide, pero mira, te congregas, asistes a este lugar, dices que caminas con Jesucristo, entonces recibe la enseñanza y ánimo, obedece a la Escritura. Esa es la exhortación, es decir, la enseñanza y la amonestación, que es una exhortación, presentando las dos dentro del conjunto de verdades doctrinales de la palabra. Es decir, todo tiene que estar fundamentado en la palabra. Si usted no encuentra eso en la Escritura, realmente usted puede ponerlo a consideración. Pero si usted lo encuentra en la palabra, mi amado, a usted que me dijo en esta mañana, le digo, témale al Señor. Tómelo en serio. Dios no actúa con pañitos de agua tibia. Dios es claro en su palabra. Y así como Pablo le está mencionando de que Dios ha manifestado a sus santos y a estos quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria, que es Cristo entre ustedes. Es un privilegio nosotros poder conocer a Cristo. Saber por qué entonamos esos cánticos. Porque esos cánticos todos están hechos para exaltar la obra de Cristo. Exaltar y darle la gloria a Él. Todo está relacionado. Debe enfatizarse que entre la amonestación realmente y la enseñanza que el apóstol Pablo hace, no existía ninguna división, ninguna separación, no había ningún abismo. Iglesia, escúchalo bien. Para Pablo, la doctrina abstracta no existía, ni tampoco la ética cristiana flotando en el aire. Es lo que nosotros conocemos como la ortopraxis, la enseñanza de la doctrina, una doctrina bíblica, y cómo lo llevas a la práctica. Lo hemos estudiado en la carta a los Efesios, 3 capítulos donde Pablo está mencionando todo lo que Dios ha hecho, la obra que Dios llevó a favor de la humanidad, extendiéndole su gracia de misericordia, diciéndole, mira, tú estás condenado a una eternidad lejos de mí, pero voy a hacer una cosa, te envío a mi hijo y voy a poner a mi propio hijo en esa cruz, lo voy a crucificar y voy a derramar toda mi ira sobre él, para que si tú pones tu confianza en él y crees en él, entonces yo te voy a perdonar todo tu pecado y toda tu maldad. Sin embargo, muchos dicen, no me interesa, no quiero. Muchos están mirando al predicador y diciendo, es que el predicador es muy duro. Discúlpame, si el predicador está diciendo lo que dice la Escritura, entonces la Escritura es dura. La Escritura me está cortando a pedazos, porque eso es lo que hace la Escritura, mostrarme toda mi condición caída y de la cual solo debo y necesito depender de Cristo Jesús. Por el contrario, lo que Pablo nos deja ver aquí, iglesia, es que su enseñanza se impartía, él la llevaba a cabo con un fin de amonestar, pero su amonestación estaba cimentada en la enseñanza. Si a alguien nos amonesta a nosotros que no está en línea con la palabra, no tiene sentido. Me duele cuando las personas dicen, no, es que a mí me dijeron que no me podía poner la blusita rosada con pepas color café, que porque no combinaban. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. Eso no tiene nada que ver, mi amado. Pero eso me lo explicaron en la iglesia. Bueno, pues entonces están equivocados. Debe ser la Escritura, mi amado. Y la Escritura te amonesta, es con respecto al propósito y la voluntad de Dios de vivir en santidad. El apóstol jamás predicó a un Cristo que era Salvador, pero no era ejemplo. Como tampoco a un Cristo que era ejemplo, pero no Salvador.
Para Pablo el cristianismo era una vida, pero una vida basada en doctrina. Para nosotros debe ser igual, debe ser similar. Para nosotros debe ser una vida basada en la doctrina. Y para aquellos, precisamente y solamente para aquellos que aceptan a Cristo, que ponen su esperanza en Él, en virtud de la gracia soberana de Dios, como Salvador, como Señor, Cristo debe ser el ejemplo para nosotros caminar. La Biblia nos insta a que nosotros debemos mirar a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Como pastor, claro que tenemos una gran responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Mira a Cristo. Mira a Cristo. La última canción que cantamos fue Muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria. ¿Sí? Tienes que mirar a Cristo. Porque si miras al hombre, vas a encontrar debilidad en nosotros. Vas a encontrar pecado en nosotros. Y vas a decir, es que ese hizo o dejó de hacer, entonces yo me voy de este lugar. Ya no quiero caminar con ellos. Pues estás mirando en el lugar equivocado. Mira a Cristo y jamás verás un pecado. Jamás verás un error. Porque Cristo es perfecto. Él es la imagen del Dios invisible, del Dios santo. Cuando tú te excusas en alguien, es porque tú quieres tapar tu propio pecado, porque tú quieres justificar tu pecado en otros. Pero cuando proclamamos, como lo menciona Pablo aquí, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto a Cristo. Debido a que esta proclamación de Cristo, mediante la amonestación, es decir, la acción de colocar en la mente de la gente, ¿sí?, unida la enseñanza, la doctrina, ¿sí?, es decir, cristocéntrica, entonces también es una enseñanza teocéntrica, es decir, hablamos de Dios, hablamos de lo que Dios es, mis amados. La gloria debe ser para el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por toda la eternidad. Romanos capítulo 11, versículo 36. Observa lo que Pablo dice al cerrar este capítulo. Romanos 11, 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él. ¿A quién? A Dios el Padre. Es interesante cuando Pablo está mencionando y dice que todo esto debe ser llevado con toda sabiduría. Esto es de una manera verdaderamente práctica por los embajadores de Dios. Debemos nosotros obedecer a la palabra. Y observa cuál es el propósito de que esto sea llevado con toda sabiduría. Mira el texto, mi amado, y observa que Pablo está diciendo en el versículo 28, con toda sabiduría, y va a mostrar por qué debe ser llevado con toda sabiduría. Porque muestra el pros, a fin. Pros, el pros, la palabra en griego, pros, a fin de ¿qué? De poder presentar a todo hombre perfecto a Cristo. En Cristo, perdón. Y aquí está el punto, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Sabes una cosa? No tiene sentido cuando tú dices que te vas a congregar en un lugar, que tú vas a ser parte de esa iglesia. Digamos que tú tomaste la decisión, aunque tú no la tomas. Es el Señor y es el Espíritu Santo el que te trae. Pero tú dices, me voy a congregar. Pero tú no aceptas la amonestación. Tú no aceptas la enseñanza. Tú crees que con venir los domingos está bien. Ya, ahí estoy. No tienes contacto con la palabra entre semana. ¿Sabes una cosa? Difícilmente se puede dar lo que dice Pablo acá, en el versículo 28, en la parte final. Porque ahí está el propósito, poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es decir, si Dios te trajo y te ha unido al cuerpo de Cristo, que es su iglesia,
entonces déjate formar para que al final te presenten delante del Padre en perfección. Esa es la responsabilidad, Pablo deja ver aquí la responsabilidad de un verdadero liderazgo: presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Cuando hablamos de perfecto no estamos diciendo que no se equivoque, que no falle, que mejor dicho quedó alineadito. No, mi amado, eso es imposible humanamente. No hay manera de que en alguno de nosotros seamos perfectos en nuestro concepto de perfección. Cuando la palabra de Dios habla de perfecto, está hablando de maduro, presentar a todo hombre maduro en Cristo. ¿Sabes qué? Maduro significa que ha pasado por un proceso, ¿sí? Y podría tener varias ilustraciones. El vino, se cogen las uvas, se bajan, las empiezan a pisotear para sacar el jugo, después llevarlas a un proceso, ¿sí? O las llevan a un proceso de maduración, y luego, ¿qué se hace? Se llevan a un tiempo donde quedan ahí quieticas y luego sacarles más. Bueno, en fin, hasta el punto donde uno dice ya está, ya tiene el tiempo preciso para que dé el sabor exquisito. De la misma manera, son años y prácticamente podríamos decir toda nuestra vida donde nosotros somos tratados. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que hierro con hierro se aguza, se pule. Y eso significa que Dios forma mi carácter con otras personas dentro de la iglesia. Forma carácter, me pule. Personas que tal vez no me hablan como yo quiero porque yo tengo una estima tan alta mía que a mí no me gusta que me hablen tan duro. Pero, ok, Dios está formando carácter en mi vida y empiezo a ver y aprender. Y son los años, y tal vez en los años aprenderé eso. Y empezamos a comprender realmente. Y esa es la manera como la Biblia nos está mostrando acá lo que Pablo dice, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Es en Cristo, no es en David, no es en Joan, ¿sí? Si tú tienes preferencia por uno de liderazgo, estás equivocado, mi amado. Es en Cristo, déjate formar en Cristo. Naturalmente, es decir, unidos a Él en forma más íntima posible, donde ve a Cristo, ten una relación con Él, en una unión efectuada por el Espíritu Santo y conservada viva mediante el ejercicio de una vida realmente en una fe que solo es dada por Dios. No hay manera, mi amado, de que tú puedas llevar a cabo algo como esto si no está Cristo de por medio. En los años que llevo, más de 25 años como pastor, por solamente la gracia y la bondad de Dios, estoy convencido de que puedo llegar a ver hombres y mujeres sentados en sillas como estas, de compartir con ellos. Pero solamente Dios renueva a aquellos a los que Él ha llamado. Les da la comprensión y el entendimiento, la fe para creer en Jesucristo. Y es a eso a lo que Pablo está hablando aquí, para presentarlos maduros, perfectos en Cristo. Pablo deja ver la meta del ministerio ahí con respecto a él, y es lograr la madurez de los santos. Observa en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13. Mira lo que Pablo expresó con claridad ahí. Y él mismo, ¿quién? Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud es Cristo. La varita está puesta, es en Cristo. Y allá es donde nosotros debemos aspirar a llegar. Pero esa obra no la hago yo, esa obra la hace el Espíritu Santo en mí. Es Él el que me lleva. En medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de situaciones adversas, Dios nos va llevando, Dios va formando carácter en nosotros. ¿Para parecernos a quién? A Cristo. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo
Lo soporto por Cristo, Él lo dijo. Es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo. Lastimosamente, gente que no tiene idea de la palabra coge ese versículo bíblico y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Pablo lo dijo con un entendimiento y una comprensión verdadera. Cristo es mi fortaleza. Y si usted mira al fundador de la iglesia de Colosas, que fue Epafras. Epafras dice en el capítulo 4, versículo 12, observa lo que dice la escritura. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos siempre que, dice él, esforzándose incesantemente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. La responsabilidad en el liderazgo, ¿sabe qué es? Orar y orar, orar y orar, orar y rogar delante de Dios por cada uno de quienes nos congregamos en este lugar. Padre, levántalo, Padre, ayúdalo, Padre, dale entendimiento, Padre, ábrele su mente para que puedan ver la grandeza de tu magnificencia, Padre, dales el amor por tu palabra, la pasión y el deseo por caminar contigo. Esa es la oración del liderazgo. Nuestra meta no es tan solo ganarnos a personas realmente para Cristo, sino, como dice la Escritura, llevarlos a la madurez espiritual, llevarlos a la madurez. Conocemos bien la ilustración que la palabra nos hace con los hijos. Cuando nos casamos somos felices. Cuando nos casamos y nos unimos en el vínculo matrimonial llegan los hijos y no los echamos a la calle a los 3 meses, ni a los 6 años, ni a los 8 años o a los 10. Los llevamos. No en la edad del sistema de este mundo. Pero llega un momento donde, ok, listo, han sido llevados, han sido enseñados, han sido instruidos a trabajar, han sido enseñados a obedecer, han sido instruidos, ojalá en el fundamento de la escritura, de la palabra, para luego, ok, enfréntate a la vida. Eso es lo que nos está diciendo acá la escritura. Llevarlos hasta la madurez espiritual. Así estarán en la capacidad de reproducirse en fe unos para con otros. Pablo lo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo leímos hace un momento. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. Enseñar a otros. Es necesario enseñar a otros. Lo que pasa es que no puedes enseñar a otros lo que tú no sabes. Ese es el punto. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá, ser perfecto para irnos hacia el final, es ser maduro, como Cristo, parecerme cada vez más a Cristo. Y aunque todos nos esforzamos, como ya lo mencioné, no hay posibilidad de que nosotros lo logremos nosotros mismos. Sin embargo, sabemos que un día, como dice la Escritura, el apóstol Juan lo dijo en su primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Los cristianos progresamos en nuestra madurez al alimentarnos con la palabra de Dios. Pablo lo escribió a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que cambia nuestra vida, es la palabra de Dios la que renueva nuestro entendimiento, es la palabra de Dios la que me dice cómo debo caminar. Si tú niegas a la palabra, si tú rechazas la palabra de Dios, no creas que estás bien con Dios, no puedes pensar de que tú vas a caminar. Podrás caminar en tu engaño y en la mentira de Satanás. Pero tú y yo necesitamos la Escritura, necesitamos la palabra de Dios. Todo ser humano necesita de la palabra de Dios. Mira, los herejes en la iglesia de Colosas, que tú conoces la situación de esta iglesia, habían unos herejes que estaban llegando a enseñar cosas de las filosofías humanas, un gnosticismo insípido,
es decir, el conocimiento. Tú encontrarás gente que se la pasa hablando de las filosofías humanas y no, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, tú tienes que creer en aquello, cómprate un elefantico con la cola hacia la puerta y verás que te dará toda la energía posible, y ese tipo de pensamientos. El Feng Shui enseña que si tú tienes todo de blanco y pones las cortinas blancas, entonces la energía será mucho mejor. Mira, esas son filosofías baratas. Era lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque ellos creían y estaban afirmando que la perfección era reservada para una élite, para unos cuantos. Lastimosamente, esta creencia ha tenido muchos aspectos a todo lo largo de la historia. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios es que nos debemos realmente fundamentar. Ahora, mira en el versículo 29 que el apóstol Pablo deja ver la fuerza del ministerio. Porque él dice, presentar a todo hombre perfecto en Cristo con este fin. ¿Cuál es el fin? Ya lo hemos mencionado, presentar a Cristo. Y mira el énfasis que él está haciendo ahí. Y es que él dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Es decir, Pablo lo que deja ver aquí, iglesia, es que aunque veamos personas que no quieren crecer, que no quieren madurar, que no quieren caminar a la medida del Señor, tenemos que seguir haciendo el trabajo. Tenemos que seguir. ¿Qué más vamos a hacer? Puedes pasar por consejería bíblica, puedes buscar personas que te digan cómo hacer las cosas, pero si tú no estás dispuesto a obedecer, no va a pasar absolutamente nada. Pablo observa que dice, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. ¿Sabes una cosa? Pablo deja ver acá que no es en sus fuerzas, sino que son en las fuerzas del Señor. La palabra que encontramos acá, poder, esforzándome en su poder, es la palabra dunamis. Pablo utiliza muchísimo esa palabra en sus epístolas para mostrar de dónde viene la fuerza, porque de dunamis viene la palabra potencia o fuerza. Y Pablo dice, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Es decir, el énfasis está en el poder que está obrando en él. Y lo que Pablo quiere mostrar es que ese poder no es en sus fuerzas. Es decir, no es como David González, que durante muchos años creyó que él tenía que empujar a las personas, que tenía que agarrarlas como con una cuerdita, y los niños en el jardín, todos cogidos de la cuerda, ninguno se suelta y todos caminaban en línea. No, la iglesia del Señor no es de esa manera. La iglesia del Señor, Dios en su poder, bajo la presencia de su Santo Espíritu, obrando en una persona, es la que le va a dar el crecimiento para ponerlos y llevarlos a esa madurez. Pablo podía esforzarse en lo humano, pero no era en lo humano. Era únicamente en Cristo Jesús que tenía que descansar. Y observa que el versículo 29 dice, con este fin trabajo. Él trabajaba esforzándose, ¿sí? Pablo sabía lo que era lidiar con el fanatismo que había entre los tesalonicenses. Pablo sabía lo que era encontrar disputas de fornicación, de litigios entre los corintios. Y Pablo sabía lo que era sufrir en el encarcelamiento, desde el encarcelamiento, valga la redundancia, de la herejía que había y los vicios en la iglesia de Colosenses, que querían penetrar, que querían hacer daño. Ese es el punto. ¿Cuántos conflictos realmente llegó a darse cuenta este hombre? Tanto los de afuera como los de adentro. Y simplemente había una cosa que lo movía a él. Iglesia, escúchalo bien, era el amor por Cristo. El amor que tenía él, comprender y entender lo que Cristo había hecho. ¿Sabes una cosa? En el Antiguo Testamento siempre recuerdo cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a pelear y dice que el pueblo estaba perdiendo la batalla. Entonces Dios le dice a Moisés que levante sus brazos, y Moisés levantaba sus brazos, pero a veces se cansaba, nos dice la Escritura,
Entonces Hur y Aarón le levantaban las manos y se las tenían. Y mientras las manos estaban arriba, entonces el pueblo ganaba la batalla. Cuando las bajaba, el pueblo perdía la batalla. Hoy en día ya no estamos, ni tenemos a Hur ni tenemos a Aarón. Tenemos a uno, a Cristo Jesús. Y cuando Pablo dice que es por el poder, dice, esforzándome según su poder, observa que su está en mayúscula, su poder que obra poderosamente en mí. Es el convencimiento de que verdaderamente Cristo está en mí y Cristo es el que me da la fuerza para seguir adelante, para salir y ir hasta el día en que el Señor ha determinado que mi vida terminará en esta tierra, para llegar hasta el final. Es a eso a lo que Pablo se refiere. El poder, su poder que obra poderosamente en mí. ¿Qué más tenemos que a Cristo Jesús? Fue lo que Pablo mismo oró en Efesios capítulo 3, versículo 16. Ilumina los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que por fe Cristo habite en sus corazones, cimentados y arraigados en amor. 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 Para que junto con todos los santos sepan cuál alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo. Pablo entendió el amor de Cristo. Pablo comprendió que el amor de Cristo era todo y que no necesitaba absolutamente nada más, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Hay veces creemos que Dios, quítame esto, cámbiame mi esposa porque esa no me sirve, cámbiame el trabajo, Señor, porque este no me sirve, cámbiame esto, dame esto, y creemos que eso es lo que nos va a cambiar nuestra vida. Déjame decirte que lo único que cambia es Cristo Jesús. Y por eso Cristo Jesús debe ser proclamado, para que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, crean, se arrepientan y sean salvos. Es un llamado para ti, mi amado. Necesitas que Cristo sea proclamado en tu corazón y que tú verdaderamente camines en obediencia con Él. Vamos ahora. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor, de tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de exponerla, Señor, y de ver cuánto significa Cristo para un creyente, Señor. Es lo más grande, es lo más precioso, Señor. Es la perla que encontró un hombre y fue vendido todas sus cosas. Es Cristo, Señor, realmente lo más grande que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Es en su poder que obra poderosamente en nosotros, lo que nos debe llevar, Señor, a caminar, a confiar y a esperar en Él y darte la gloria y la honra que te corresponde en Cristo Jesús. Amén.